Muchas gracias, Gala. Muchas gracias a quienes me antecedieron en este espacio. Agradezco mucho la oportunidad de participar en este webinar. Voy a compartir ahora una presentación eh, y el tema es justamente las habilidades socioemocionales frente a la pandemia. Y bueno, primero que nada es importante que tengamos en cuenta que durante la infancia y la adolescencia, el desarrollo cognitivo, social y emocional atraviesan sus fases más importantes. Las experiencias que se viven en estas etapas ocupan un lugar crítico en la conformación de la salud mental y emocional de una persona y por ende son elementos esenciales para gozar de un buen estado de salud y una calidad de vida en etapas posteriores. La pandemia por COVID-19 y como ya señalaba la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las medidas de contención, que también podemos denominar sin precedentes, dado que es una experiencia que es única, digamos, para todos, han afectado diferentes aspectos de la vida de niños y niñas. Por ejemplo, su desarrollo, sus posibilidades de aprendizaje, su comportamiento, también ya se mencionaba, la seguridad económica de sus familias. Su salud mental y emocional se ha visto enormemente afectada durante la cuarentena, durante pues, prácticamente la pandemia. Muchos niños, niñas y adolescentes han estado y siguen expuestos a situaciones estresantes, traumáticas y dolorosas. Ya, insisto, anteriormente se han mencionado algunas de ellas, como es el cierre de escuelas, la falta de rutina habitual, la imposibilidad de realizar actividades al aire libre en compañía de amigos, el distanciamiento físico de los seres queridos, la pérdida de familiares, el desempleo y problemas económicos familiares, la incertidumbre sobre el futuro, cuándo terminará esta pandemia y la exposición excesiva a noticias inquietantes, pues bueno, todas ellas han tenido un impacto muy importante en el bienestar emocional y mental de niños, niñas y adolescentes. Y como ya señalaba también la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, este informe de infancias encerradas es fundamental porque da voz a lo que los niños, niñas están experimentando. Aquí en la diapositiva solamente se reproducen algunas de las sensaciones que precisamente este informe nos permite aprender, ¿no? Nos permite observar. Entre ellos, pues desde luego sabemos que el COVID-19 ha impactado de manera importante en el derecho a la educación por el cierre de las escuelas y desde luego la interrupción, esta misma interrupción conlleva también a que los niños, las niñas consideren que se están perdiendo etapas importantes de su vida. Por ejemplo, muchos niños, niñas ahora han iniciado un nuevo ciclo escolar y no pudieron, digamos, despedirse de sus otros compañeros, ¿no? Pareciera una cosa trivial, pero en realidad no lo es porque, como hemos dicho, ¿no? Durante la infancia y la adolescencia, el desarrollo social es fundamental y este tipo de experiencias tienen una repercusión fundamental. Entonces, no son cosas mínimas, no son cosas triviales. Por eso es importante mencionarlo. También, pues, se ha visto mermado su derecho al juego y al esparcimiento y esta cuestión importante de los vínculos de convivencia fuera del círculo familiar. En términos amplios, podemos decir que actualmente gran parte de las personas, desde luego niños y niñas y adolescentes, todos estamos experimentando una situación de crisis. Ahora bien, ¿qué es una crisis? Bueno, una crisis es un estado de desorganización producido por el impacto de una situación que altera nuestra vida y sobrepasa nuestra capacidad de enfrentar problemas. Sabemos que toda situación de emergencia conlleva fuertes emociones negativas como el pánico, la ansiedad, el estrés, el miedo, la rabia. En este sentido, podemos considerar que el COVID se ha transformado en un evento universalmente estresante cuyo impacto pues, ha alterado diversas áreas del funcionamiento humano, lo que la convierte en una crisis compleja y multidimensional. La tarea actual entonces, que no es nada fácil, es buscar la manera de poder reorganizarnos frente a esta crisis.
Para lo cual, digamos, es importante que reconozcamos los efectos que nos está generando y también identificar qué estrategias podemos implementar para poderlas afrontar mejor. Y es aquí, digamos, donde entra el tema de las habilidades socioemocionales. La situación actual causada por la pandemia eh, eh, ha resaltado la necesidad de contar con habilidades como el reconocimiento de emociones en nosotros, en las otras personas, el manejo del estrés, la resiliencia, la empatía, ya que son cruciales para poder sobrellevar este periodo de incertidumbre y mitigar los impactos negativos de la crisis. Desarrollar habilidades socioemocionales, como menciona esta diapositiva, puede dar cabida a conductas que permitan abordar las situaciones estresantes con calma y también generar respuestas emocionalmente reguladas, fortalecer el pensamiento crítico para tomar decisiones y medidas mejor informadas. ¿Qué son las habilidades socioemocionales? Bueno, las habilidades socioemocionales son un proceso de aprendizaje a través del cual niños, niñas trabajan e integran en su vida conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten reconocer y manejar sus emociones, desarrollar el cuidado y preocupación por los otros, tomar decisiones en forma responsable, establecer relaciones positivas y aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva. Aquí hay un elemento que me gustaría resaltar dentro de esta definición. Las habilidades socioemocionales son un proceso de aprendizaje. Esto significa que en contra de la errónea concepción popular que se tiene, los niños y las niñas no nacen con un conjunto fijo de habilidades. Las habilidades sociales y emocionales son relativamente maleables en la primaria infancia y la adolescencia. ¿Esto qué significa? Que las habilidades, o sea, que todas las personas tenemos la capacidad de adquirir estas habilidades. No nacemos con estas habilidades, son un producto. Por eso la educación socioemocional la debemos entender como un proceso permanente, como un proceso continuo. Ya la UNESCO hace algún tiempo, ya por 1994, concebía estas habilidades como las habilidades para la vida, porque justamente su función es capacitar a las personas, permiten el aumento del bienestar personal, el bienestar social y más en estos tiempos. En este sentido, bueno, pues cuando los niños y las niñas desarrollan habilidades socioemocionales, están mejor equipados para adaptarse a nuevas situaciones con mayor facilidad, a dominar el miedo y la angustia que causa la ruptura de la rutina, como todos lo hemos vivido. Y también orientar nuestra energía, para buscar formas adecuadas a las circunstancias que se viven. En ese sentido, las habilidades socioemocionales, ya lo decíamos, son una herramienta valiosa para mitigar los efectos nocivos de la crisis sociosanitaria y una condición para el aprendizaje. Y esto es fundamental porque las habilidades sociales y emocionales no tienen un papel aislado. Las habilidades socioemocionales interactúan con las habilidades cognitivas, se estimulan unas a otras y mejoran aún más la probabilidad de que los niños y las niñas consigan resultados positivos en el futuro. Si no atendemos el desarrollo emocional en la niñez y en la infancia, por supuesto, es probable que todas estas emociones negativas que hemos estado hablando y que hemos nosotros vivido, es probable, digamos, que se incrementen. Y esto, desde luego, que repercute o tiene un impacto negativo, desde luego, en la salud y también en la habilidad para aprender. Porque, como es bien sabido, solamente cuando la mente y el corazón se sienten social y emocionalmente protegido, es cuando un niño, una niña o una niña también tiene esa capacidad para poder aprender. Por eso es importante hablar de este tema. Pero también es importante que no perdamos de vista este otro contexto. La pandemia también ha creado oportunidades. Si bien es cierto que la pandemia ha limitado la manera en cómo socializamos, en cómo socializan hoy niños y niñas, esto no significa que los niños no estén desarrollando habilidades sociales y emocionales. Por eso es importante que no perdamos la vista, que no perdamos de vista también la ventana de oportunidades que también ha abierto la pandemia y que
y que mucho se puede hacer para que los niños y las niñas y las niñas puedan desarrollar ese tipo de habilidades. Por ejemplo, las actividades creativas, como por ejemplo hacer música, inventar chistes, dibujar, bailar, construir, que parecen actividades pues, de rutina, son fundamentales porque les van a permitir a los niños explorar nuevas maneras de expresarse y procesar emociones. Y en el proceso los niños y las niñas pueden descubrir talentos y habilidades que quizás ellos no habían reconocido antes. Y esto es fundamental porque fortalece su autoestima. Se saben capaces de hacer otras cosas. Ahora bien, aunque no es una situación generalizada, el hecho de tener más tiempo y un horario relativamente flexible al día puede facilitar que niños y niñas exploren nuevos intereses y adquieran nuevas destrezas. Aquí nosotros en el museo hemos diseñado un taller que justamente lleva por título Para sentirme mejor. En ese taller, en el cual pues hemos trabajado con niños de tercero a sexto grado de primaria, nos han contado cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, muchos niños y niñas nos han dicho que han aprendido muchas cosas en esta pandemia y que eso les hace sentir bien. Incluso ellos mismos han desarrollado maneras propias de manejar sus emociones, su enojo, por ejemplo. Recuerdo ahora una niña de cuarto grado que decía, bueno, yo cuando estoy enojado, cuando estoy enojada, le hablo a mis peluches. Estoy consciente que no tienen vida, ¿no? Pero me permiten sentirme mejor, mis mascotas en casa. Por ejemplo, la importancia de las mascotas ya es algo que en el informe Infancias Encerradas ya se apuntaba y que los mismos niños y niñas expresaban. Entonces, ahí, insisto, ¿no? Hay elementos fundamentales que no hay que perder de vista porque, insisto, no son cosas triviales. Todo esto puede ayudar a que los niños puedan fomentar y puedan fortalecer sus habilidades sociales y emocionales. Ahora bien, como yo decía, la pandemia sí ha limitado nuestra manera de interactuar con nosotros, pero eso no significa que que dejemos de desarrollar habilidades sociales y emocionales. Así como todo el tiempo estamos nosotros en un estado de emoción, todo el tiempo también estamos practicando habilidades. Incluso ahora, cada uno de nosotros, los que hemos participado en este webinar, también estamos poniendo en práctica habilidades. Los niños, por ejemplo, que insisto, no es una situación generalizada porque como ya se comentaba anteriormente, si algo nos ha dejado ver esta pandemia es la enorme brecha y la enorme desigualdad que existe. Pero, por ejemplo, las llamadas a familiares, a amistades, las mismas clases a distancia, por ejemplo, son situaciones sociales, involucra habilidades sociales, es decir, también es un espacio. Entonces nos damos cuenta de que también en esos espacios los docentes, padres, madres de familia, cuidadores también tienen un papel importante para mejorar los entornos de aprendizaje. Insisto, no es una situación generalizada. Ahora bien, también se puede socializar en el hogar. Más interacción con la familia también significa más práctica de las habilidades sociales. Otra oportunidad también que también nos presenta la pandemia es, hay niños, como yo comentaba, les comentaba a ustedes en esa actividad que hemos desarrollado en el museo, hay niños que también y niñas también que han encontrado formas de manejar sus emociones durante estos momentos difíciles. Y esto es importante porque les permite salir a los niños sintiéndose más fuertes y más seguros de sí mismos, ¿no? Entonces los niños saben que tienen habilidades para enfrentar situaciones difíciles y eso no solamente supone un alivio para ellos, sino también una fortaleza. Ahora bien, la misma pandemia también nos da la oportunidad de desarrollar nuevas formas de ser empáticos. Por ejemplo, la pandemia crea nuevas oportunidades para que los niños y las niñas puedan pensar y ayudar a los demás. Pensar, por ejemplo, o tratar de ayudar a algún familiar o algún vecino, por ejemplo, con una edad avanzada que esté en una situación de necesidad, el llevarle comida, el llevar a comida a personas enfermas, ayudarlo a traer sus medicamentos, por ejemplo,
dar palabras de aliento a los amigos que se sienten tristes. También ahí hay oportunidades importantes para que los niños puedan desarrollar estas habilidades socioemocionales. Como yo les decía a ustedes en un principio, ¿no? Ninguno de nosotros, ninguna persona nace con estas habilidades. Las habilidades se practican, las habilidades se adquieren. Y esta pandemia también, como hemos visto, hay elementos, sí, hay situaciones estresantes, sí, traumáticas, dolorosas, por supuesto que existen. Y no podemos generalizar que todos los niños, que todas las niñas tengan estas mismas oportunidades. Por supuesto que no, pero están también estos elementos y creo que también vale la pena que nosotros agudicemos la mirada también para poder identificar estas situaciones y potenciar el desarrollo de los niños y de las niñas. Como yo he mencionado a ustedes, algo importante también que no quiero omitir y que retomo también del informe Infancias Encerradas que comentaba la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, es que una de las conclusiones importantes que se menciona en ese informe es la necesidad de que, al menos en ese momento se señalaba la necesidad de contar con material accesible para que los niños, las niñas pudieran gestionar sus emociones, la incertidumbre, el miedo, la angustia, las preocupaciones. Y en ese sentido, digamos, o tomando como punto de partida justamente esos elementos, nosotros en el Museo Memoria y Tolerancia desarrollamos una actividad que aquí solamente mencionaré muy breve, cuyo propósito es justamente que los niños y las niñas de educación primaria de tercer a sexto grados puedan aprender a reconocer y gestionar las emociones. Si bien es cierto que nosotros estamos retomando en esta actividad actividades que ya se han desarrollado, por ejemplo, la misma caja de los sentimientos es una actividad que ha desarrollado UNICEF, por ejemplo. Nosotros hemos tratado de adaptarla para el contexto del COVID, de tal manera que los niños, primero que nada, reconozcan que han sentido un montón de emociones, como ellos mismos lo dicen, y que todas estas emociones son válidas, porque muchos niños y niñas se preguntan, ¿esto que estoy sintiendo es normal? ¿Esto que estoy sintiendo, alguien más lo siente o solamente soy yo? Entonces, uno de los objetivos de este taller es justamente acompañar a los niños y a las niñas en el reconocimiento y en la expresión de sus emociones y que también ellos puedan también alcanzar a ver que estas emociones también son normales, ¿no? Y que todas las estamos sintiendo. Y también de lo que se trata también en esta actividad es que los niños también puedan reconocer, como les digo a ustedes, y gestionar sus emociones que han experimentado durante la pandemia y que seguramente seguirán experimentando después de la pandemia. Y esto es importante porque a los niños, a las niñas les permite incrementar la percepción de control sobre aquello que les ocurre. Asimismo, lo que se busca es que ellos desarrollen la capacidad de resiliencia, esto es, que estén preparados para enfrentar adversidades y salir de ellos fortalecidos a partir de la regulación positiva de sus emociones, los pensamientos y las conductas. Es decir, lo que nosotros tratamos de hacer con esta actividad es que los niños también tengan la capacidad no solamente de reconocer sus emociones, no solamente de gestionarlas, sino que también ellos tengan la capacidad de generarse estados de ánimo positivos, es decir, cambiarle la valencia a las emociones. Sí, por un momento guardar o apartar esos pensamientos, esas emociones eh, que les hacen sentir mal, pero también que les permita reconocer todo aquello que han aprendido, todas aquellas experiencias buenas que también les han ocurrido en la pandemia y que contribuyen a su fortalecimiento. Entonces, estas son oportunidades para trabajar las habilidades socioemocionales en el contexto de la pandemia que no debemos perder. Y bueno, con eso termino mi participación.